Confesión en vivo. Cabello reconoce hoja de ruta de Washington y acusa plan de caos opositor. 47.000 millones de dólares en juego. Piden usar fondos de Maduro para pagar sueldos. Expulsión masiva. Chile inicia deportaciones y venezolanos quedan en la mira. Amigos de Impacto Venezuela, atentos. Comenzamos con la emisión estelar de noticias de este jueves 16 de abril de 2026. Soy Yasmín Velasco y les traigo el contenido informativo destacado y actualizado de hoy. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, se pronunció sobre el cambio diplomático de Estados Unidos en Venezuela, reconociendo la hoja de ruta planificada desde Washington e insiste en acusar a la oposición de convocar marchas para generar caos, desviando la atención de las demandas ciudadanas a la narrativa de desestabilización. María José Prado con el informe. Durante la emisión número 567 del programa Con el Mazo Dando, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, explicó que la salida de la jefa de misión estadounidense, Laura Dobu, responde, según información manejada por sus fuentes, a un proceso previamente establecido por el Departamento de Estado. Con esto, el número 2 del chavismo reconoció que Venezuela se encuentra bajo un planteamiento del Departamento de Estabilización por parte de Estados Unidos, liderado por el secretario de Estado, Marco Rubio. El cambio de Dobu está lejos de ser un giro dramático. Desde el primer día su misión fue clara y acotada, centrada en reactivar la presencia diplomática estadounidense en Caracas y echar a andar una hoja de ruta que incluía estabilización, recuperación económica y transición política, según lo que es su misión. Es decir, cumplido el encargo, cambio de ficha. Por otro lado, el dirigente oficialista se refirió a la jornada de movilizaciones del pasado 9 de abril, en la que coincidieron una marcha del chavismo y una convocatoria de trabajadores que buscaban llegar al Palacio de Miraflores para exigir mejoras salariales. Cabello aseguró que la convocatoria de los sindicalistas tenía como objetivo generar alteraciones en el orden público, mientras que destacó que la marcha del oficialismo se desarrolló sin contratiempos. Y nosotros salimos a marchar, pero ellos hicieron una convocatoria no para marchar, era para generar el caos, para la foto y el video. Y el video, ¿no? Ellos querían que saliéramos nosotros atropellando, y nosotros tuvimos una táctica dentro de la estrategia que funcionó perfecto. Asimismo, denunció que durante esa jornada un grupo de funcionarias policiales habría sido presuntamente agredida. Lamentamos que fueron heridas y pusieron su denuncia en la fiscalía unas funcionarias policiales femeninas agredidas por hombres. O sea, violencia de género. Violencia de género. Ellas hicieron su denuncia en la fiscalía y se pusieron los videos donde se ve cómo las maltratan. Cabello reiteró que las movilizaciones del chavismo continuarán realizándose cuando así lo determine la bancada roja, denunciando presuntas acciones de la oposición y destacando la capacidad de organización del oficialismo. Se enciende el pulso ciudadano. Impacto Venezuela abre la ventana a sus respuestas respecto a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy. Delcy Rodríguez mueve sus fichas fuera del país. Washington se convierte en el escenario donde se teje una campaña que aún no tiene fecha en Caracas. El lobby en Washington fortalece a Delcy Rodríguez. Nos dice José Rafael Cumana Sánchez, Delcy está perdiendo el tiempo. Esa señora en unas elecciones verdaderas no llega ni a la esquina. Esta paliza será peor que la del 28. Viva Venezuela libre, viva María Corina. Rosmary Ríos, por supuesto que sí, claro que la favorecen a ella. Ellos fueron los que la dejaron ahí encargada de la presidencia. Fátima de Baptista, los Rodríguez llegaron para quedarse. Estados Unidos mira para un lado. El régimen no va a salir con o sin elecciones, no es un gobierno, es una organización criminal. Ángel Barcelo, que Delcy mueva los hilos que quiera. Los venezolanos estamos claros de cuál es su papel.
de subordinada. Lo que hay que hacer son nuevas extracciones de los criminales señalados, porque parece que no han entendido hacia dónde trabajan. Tienen que ir la transición, extracciones ya. Y por último, José Solórzano dice: me entristece la conducta de Delcy Rodríguez, cómo está cayendo en el juego de Estados Unidos. El movimiento de sindicalistas exigen que sean liberados los 47.000 millones de dólares que la administración chavista pretende destinar a la defensa de Nicolás Maduro para usarlos en beneficios laborales e inversión nacional. Asimismo, durante la jornada de manifestaciones de hoy, entregaron un documento en la Embajada de Estados Unidos, pese a que el nuevo encargado de negocios aún no ha llegado a la ciudad, solicitando que sean intermediarios para lograr mejoras salariales. Juliana Palmar con la información. Desde la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, en el área metropolitana de Caracas, sindicatos y ciudadanos concentraron sus reclamos en dos frentes: exigir un salario digno estimado en más de $600 según el costo de la canasta básica, y pedir a Estados Unidos que sirva como intermediario ante la crisis económica y política del país. Lamentablemente cambiaron la encargada de negocio, estamos a la espera del que va a suplantarla, pero en todo caso vamos a cumplir con la tarea. La tarea era hacer la concentración, cosa que ya estamos haciendo, y de aquí salir, marchamos un pedacito y mandar una comisión con un comunicado que tenemos para entregárselo al que tenga ya bien a recibirnos, evidentemente porque no está el encargado en estos momentos, donde le estamos explicando la situación, más que todo del 3 de enero para acá, del 2026, explicándole qué está sucediendo, cómo se come eso de la transición. Dirigentes sindicales como José Patines advierten que las demandas son estrictamente laborales, pero no descartan intensificar la presión en las calles. Mientras tanto, voceros como Carlos Salazar plantean incluso la liberación de recursos internacionales para destinarlos a salarios, beneficios sociales y apoyo estudiantil. Esos 47.000 millones que prende un bufete en los Estados Unidos, que le liberen un dinero de Maduro. ¿De dónde hay dinero de Maduro allí? ¿De dónde Maduro tiene 47.000 millones de dólares? No, eso es de todos nosotros, de los venezolanos. Libérenlo, ¿para qué? Para pensiones, para salarios, para la cesta ticket, para la beca de los estudiantes, para la refracción de escuelas, hospitales, universidades y para la obra de infraestructura pública. Que viva la sociedad civil venezolana, que viva la clase trabajadora. Esta es una parte de lo que viene a continuación. La jornada también estuvo marcada por el componente humano. Familiares de presos políticos como Carmen Navasquero reiteraron la exigencia de libertad, sumando sus voces a una protesta que ya no exige mejores ingresos, sino cambios de fondo en el país. Exijo su fe de vida, que en 1 año, 5 meses, no he salido de él ni una sola vez. Le pido a Dios encontrarlo vivo, porque mi hijo está muy enfermo, las personas que han estado dentro, pero eso con él han dado esa versión. Una comisión de sindicalistas que se dirigieron a la Embajada de Estados Unidos fueron recibidos por un funcionario, a pesar que hasta ahora no ha llegado el nuevo encargado de negocios norteamericano, tras la cesión de funciones de Laura Dogu en el cargo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Aunque el chavismo intenta proyectar una nueva etapa política, mantiene una práctica ya conocida: la agresión contra la prensa. El Colegio Nacional de Periodistas advierte que la censura, las amenazas y el amedrentamiento siguen siendo banderas del régimen. Para el momento se registraron 75 casos de violaciones a la libertad de expresión en lo que va de 2026, bloqueos, intimidación a reporteros y fabricación de informaciones falsas. Nos amplía Quique Frías.
A pesar de que el régimen de Delcy Rodríguez intente vender una etapa distinta para el país, permanece intacta la práctica de represión, intimidación y censura contra la prensa libre. El Colegio Nacional de Periodistas advierte que el chavismo sigue con el ojo puesto en los comunicadores y lo ocurrido recientemente en el Tribunal Supremo de Justicia, cuando fueron fotografiadas las credenciales de los reporteros presentes, es una muestra de esta realidad. Después del 3 de enero se ha abierto, entre comillas, un poquito como más de confianza a hablar, pero en términos generales la situación de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo sigue muy conculcado en Venezuela, muy limitado. Los números recientes retratan la continuidad de las políticas contra la prensa. 15 comunicadores siguen a la espera de recibir amnistía, sin libertad plena. Hasta la fecha, la organización no gubernamental Espacio Público registra 75 violaciones a la libertad de expresión, con 27 retenciones arbitrarias. A eso se suma el cerco digital que afecta al menos a 62 sitios web y a más de 200 dominios que tienen restricciones. El pasado 9 de abril, el Instituto Prensa y Sociedad documentó agresiones con 10 comunicadores que cubrían una manifestación de los sindicatos en Caracas. Se le daba cobertura a una marcha por los salarios en Venezuela. 12 periodistas fueron objeto de represalias, de represión. Se les roció gas pimienta, les arrebataron los teléfonos, o sea, los empujaron. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero esto sigue ocurriendo mientras se está hablando de paz y convivencia. En lo político, algo se está moviendo. Con la llegada de un nuevo encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, la organización internacional pro democracia Arcadia pidió que el funcionario, a diferencia de su antecesora Laura Dugo, presione a Miraflores para que se detenga la censura y persecución en el país. Todavía sigue la censura, todavía los medios siguen cerrados, todavía las fuentes informativas no se han abierto completamente. Y las pocas que te han permitido accesar los periodistas, entrar, o sea, es con muchas limitaciones, revisando los teléfonos, prohibiéndoles, por ejemplo, que hagan transmisiones en directo. Mientras el gobierno venezolano mantiene bloqueados portales, redes sociales, mantiene restricciones para la ciudadanía, hace un ingente gasto en cuentas bots y portales que desinforman, según el último informe de la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Es un momento de esperanza para el país, eso sin duda, pero los datos son contundentes. La prensa y la libertad de expresión en Venezuela siguen amenazadas. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Venezuela decidió no avanzar en la venta de monómeros, la petroquímica estatal en Barranquilla. El ministro colombiano Edwin Palma explicó que la decisión responde a la nueva realidad global donde los fertilizantes ganan peso estratégico. El cambio impacta directamente el suministro agrícola de Colombia, mientras Caracas opta por conservar el control de un activo que le permite incidir en precios, abastecimiento y estabilidad regional. Génesis Pérez con los detalles. En un momento en que los fertilizantes se han convertido en un recurso crítico para la seguridad alimentaria de Colombia, Venezuela decidió no avanzar en la venta de monómeros, la petroquímica con sede en Barranquilla. El ministro colombiano Edwin Palma confirmó que Caracas perdió interés en desprenderse de la compañía justo cuando estos insumos ganaron peso estratégico en el mercado global. En la nueva coyuntura política, geopolítica, para Venezuela hoy ya no hay interés vender monómeros, ¿sí? Porque hoy cobra de vigencia, es decir, la importancia de los fertilizantes en el mundo, ¿no? Monómeros provee entre el 30 y 40% de los fertilizantes que utiliza Colombia y es primordial para sostener la producción agrícola nacional. Esto significa que cualquier decisión sobre su control impacta directamente el costo de los alimentos, la inflación y la estabilidad del campo. Durante años, la empresa fue vista como un activo en crisis, con problemas financieros, sanciones internacionales y dificultades operativas. Colombia negoció bajo la premisa de una compañía debilitada que debía ser adquirida para garantizar soberanía productiva. Pero el mercado cambió y la crisis global de fertilizantes elevó el valor de estos insumos. Para el mercado colombiano, monómeros juega un papel muy importante. Hemos tenido conversaciones no solamente con esta empresa, sino con las otras empresas que suministran fertilizantes. Porque, como lo ha dicho nuestro presidente, lo más importante en esta coyuntura geopolítica es proteger a la gente
y a sus alimentos, a su comida, y eso implica subsidiar fertilizantes. Actualmente, en un momento donde Estados Unidos mantiene una vigilancia directa, pero también una apertura controlada sobre cómo Venezuela explota sus recursos, el margen de maniobra de Caracas depende cada vez más de activos que le generen ingresos sostenidos bajo un esquema regulado. Así, conservar monómeros no es solo una decisión industrial, sino estratégica. Le permite al Estado venezolano diversificar fuentes de divisas más allá del petróleo. En el fondo, esta decisión muestra que el poder económico en la región está cambiando. Ya no se trata solo de producir o vender, sino de controlar puntos de dominio en la cadena, donde el suministro se vuelve una forma silenciosa de influir en la política y la economía. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. La agenda mundial también impacta. Revisamos cómo titula nuestro portal en materia internacional. Van 4 en una semana. Comando Sur reporta otro ataque a narcolancha en el Pacífico. Estados Unidos informó que la operación dejó 3 fallecidos, sumando ya 13 en los últimos días. Según el comunicado, la embarcación estaba operada por organizaciones designadas como terroristas y transitaba por una ruta importante del narcotráfico hacia territorio norteamericano. Desde el segundo semestre de 2025, estos operativos han resultado en más de 110 muertos y fueron la antesala de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero de este 2026, acusado de narcotráfico en una corte federal de Nueva York. El Comando Sur ha subrayado que los ataques buscan interrumpir las rutas marítimas del tráfico de estupefacientes y presionar a las organizaciones criminales que operan en la región. Díaz-Canel advierte que una agresión militar de Estados Unidos a Cuba es una posibilidad. El presidente de Cuba, en un contexto de creciente tensión bilateral, participó en el homenaje a los 32 soldados cubanos fallecidos durante la operación estadounidense en Venezuela y llamó a los ciudadanos a estar listos para defenderse de una invasión. Sus declaraciones coinciden con informes de USA Today que indican que el Pentágono estaría intensificando planes de intervención a la espera de órdenes del presidente Donald Trump. Díaz-Canel denunció el carácter genocida del bloqueo económico de Estados Unidos, que atribuyó como principal causa de la crisis. Aunque existen contactos diplomáticos entre ambos países, no se han registrado avances. Trump indicó esta semana que podría ocuparse de Cuba una vez cerrada la guerra con Irán. Chile inicia las deportaciones masivas y CATS frena la regularización de 180.000 inmigrantes. Chile ha iniciado este 16 de abril un plan de deportaciones masivas de inmigrantes irregulares y ha bloqueado la regularización de 180.000 personas, una de las principales iniciativas del expresidente Gabriel Boric. El nuevo mandatario, José Antonio Katz, ejecutó el primer vuelo de expulsión con decenas de extranjeros, principalmente hacia Colombia y Ecuador, y anunció que estos operativos se repetirán de forma periódica. El gobierno justificó el giro en la política migratoria, señalando que al menos 6.000 inscritos en el proceso de regularización estaban vinculados a delitos y prometió reforzar el control fronterizo en el norte, con barreras físicas, tecnología de vigilancia y personal militar. Katz ha vinculado el aumento de la delincuencia con la inmigración irregular y anunció proyectos de ley para sancionar el ingreso ilegal y a quienes faciliten la entrada clandestina. El endurecimiento migratorio se inscribe en una agenda más amplia de más de 40 medidas económicas y sociales para reactivar el crecimiento y redefinir el rumbo del país. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, transforma la Puerta del Sol en Plaza de la Libertad. Resalta el homenaje a los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, con las medallas de oro e internacional. Y además reconoce a millones de venezolanos exiliados. Escuchemos. La Puerta del Sol se va a convertir en la Plaza de la Libertad este sábado, pasado mañana, porque es la plaza que reúne a todas las personas que vienen a Madrid huyendo de las dictaduras,
de la pobreza, de la represión, del hambre. Por eso vamos a premiar al Nobel de la Paz, María Corina Machado, y al ganador, verdadero ganador de las elecciones en Venezuela, Edmundo González, en representación de millones de venezolanos y otros hispanos que lo único que piden es libertad. Personas que se han jugado literalmente la vida por defender la libertad de su pueblo en manos de los colegas que ustedes van a reunir en Barcelona. Después de años de tristeza, de desesperación, 8 millones de personas exiliadas, personas que han venido a Madrid a trabajar y se han integrado trabajando duro y son parte de nosotros, señores, de toda la bancada socialista de izquierda a derecha. Que lo sepan, que han venido aquí a trabajar como ciudadanos que han estado siempre a la altura, como tantos mexicanos, tantos peruanos o tantos colombianos, porque Madrid es plaza de la hispanidad. Porque aquí no promovemos la subvención masiva para tener a la gente empobrecida y dependiente. Aquí promovemos el trabajo, el comercio, la iniciativa, y por eso cada vez más ciudadanos vienen a buscar libertad, propiedad y sacar adelante sus vidas huyendo de la ultraizquierda y del socialismo desorejado de todo color. La jornada informativa concluye aquí. Impacto Venezuela les agradece su compañía y les invita a seguir conectados con nuestro contenido actualizado en la web y redes sociales. Buenas noches.